los temas más importantes cuando hablamos de créditos hipotecarios o leasing habitacional es cómo vamos a tomar el crédito. Acá en Colombia se toma de dos formas, ya sea pagando en pesos o pagando en algo que se llama VR. En el video de hoy les voy a explicar eso de qué se trata. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuidando Mis Finanzas. Soy Alison Melo y así como les acabo de mencionar, hoy les voy a explicar detalladamente qué es eso de la VR y cómo nos afecta, de dónde viene, para dónde va, pero sobre todo cómo impacta a la hora de tomar un crédito hipotecario o un leasing habitacional y si realmente es una buena opción tomar un crédito con esta modalidad. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal acá en la parte de abajo y le des clic a la campana para que te notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Tenemos videos nuevos los lunes, los miércoles y episodio nuevo del podcast Píldoras Financieras todos los sábados. Y sin extenderme más, vamos a comenzar ya con el tema. Para empezar a hablar de la VR me toca dar unos pasos atrás en la historia y contarles de dónde nace todo esto. Acá en Colombia se empezó alrededor de los años 70 a fomentar un tema de compra de viviendas, de construcción de viviendas y apoyo y financiamiento para que las personas pudieran adquirir su vivienda. Es por esto que en 1972 se crea el UPAC, que era la Unidad de Poder Adquisitivo, y esto lo que permitía es una medida de valor que no perdiera poder adquisitivo precisamente para que las personas pudieran comprar mucho más fácil sus viviendas y que no temas como la inflación o el cambio en el peso, la devaluación, la revaluación, además no afectara ese valor que pagaban por la vivienda. Aquí abro un paréntesis, si quieren que les hable de esta historia del UPAC y de lo que les voy a contar un poquito adelante de la crisis financiera que tuvimos en Colombia en los 90, déjenmelo aquí abajo en los comentarios y les hago un video del tema. Cerrando ese paréntesis, como les mencionaba, el UPAC funcionaba precisamente para los créditos hipotecarios. En esta época se crearon bastantes corporaciones de ahorro y vivienda, donde nace uno de los bancos más importantes del país, que es Da Vivienda, y otros, creo que Colpatria, bueno, no sé, hay otros, no recuerdo, aquí les pongo los nombres de los que nacieron en esa época, porque el objetivo era que las personas compraran vivienda. ¿Qué pasa? Alrededor de 1997-99, este UPAC colapsó. Hubo una crisis financiera importante, de hecho se llama así la crisis del UPAC, y lo que hace es que entremos en crisis financiera también en el país. Se da el origen del 4 por mil y todo esto para poder salvar el sistema financiero. O sea, realmente fue una crisis muy fuerte, muchas personas perdieron sus viviendas porque el UPAC se disparó y las personas ya estaban pagando casi que 10, 20 veces el valor de su vivienda o de su crédito, un crédito que venían pagando muy juiciosos, pero claro, con esas variaciones pues se disparó, muchas personas perdieron su vivienda, bueno, pasó una tragedia. Por lo que a través de la ley 546 del 99 cambia este sistema de UPAC y se crea la VR. VR quiere decir unidad de valor real y ya les voy a explicar qué es. Entonces, ¿qué es la VR? La VR es la unidad de valor real, la cual refleja el poder adquisitivo de nuestra moneda basándonos en la variación del IPC. Recuerden que el IPC es la inflación, es el índice de precios al consumidor y es realmente lo que dice cuál es el poder adquisitivo que tenemos las personas a la hora de adquirir nuestros bienes y servicios del día a día. La VR es una tasa o es una cifra que es calculada directamente por el Banco de la República acá en Colombia y hoy que se está grabando este video, 4 de septiembre, la VR está en 350.0091 pesos. ¿Qué quiere decir? Que una unidad, una VR, equivale a 350 pesos, más o menos. Esto tiene unas variaciones anuales, ahorita está en el 12%, pero quiere decir que, no sé, el año pasado estuvo en 200 algo, mañana puede estar en 400 algo, puede seguir en 300 algo, mejor dicho, esa equivalencia la va a determinar siempre el Banco de la República y en su página de internet da los reportes de la última fecha en la que está la VR. ¿Cómo funciona la VR entonces? Resulta que los créditos hipotecarios, como les contaba al comienzo, los podemos pedir en diferentes modalidades. Está la modalidad en pesos, que es una vivienda cuesta 100 millones, te prestan el 70%, entonces te prestan 70 millones de pesos y sobre eso se calcula una cuota.
pare de contar. Pero también hay otra modalidad en la que se presta en una denominación diferente a los pesos, lo cual es la VR. Es decir, que aquí lo que se prestan es números de VRs. Entonces les voy a poner aquí un ejemplo súper chiquito donde les voy a explicar, donde supongamos que vamos a tomar un crédito hipotecario en VR, donde el valor van a ser 150 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se calcula? Resulta que se toman estos 150 millones de pesos y se van a dividir en la tasa de VR que está vigente en el momento. Para el ejemplo, vamos a tomar los 350 pesos que les acabé de mencionar, lo que quiere decir que el total de VRs que nos prestarían sería 428.560 VRs. ¿Qué pasa? Que en los créditos hipotecarios o de leasing habitacional que están basados en VR, nosotros al final del crédito debemos devolver la misma cantidad de VRs que nos prestaron a nosotros. Es decir, si en el crédito nos prestaron 428.000 VRs, al final del día tenemos que devolver esas 428.000 VRs. Entonces, como se dan cuenta, y esto es uno de los temas que se da alrededor de este tema, a medida que va pasando el tiempo, la equivalencia de VR a pesos va cambiando, lo que quiere decir que a futuro va cambiando cuánto dinero debemos destinar para poder devolver esas 428.000 VRs en el caso. ¿Cuáles son los beneficios de tomar un crédito en VR? Bueno, lo que nos dicen las entidades financieras es que si tomamos un crédito hipotecario o un leasing habitacional calculado bajo la modalidad de VR, lo que vamos a beneficiar o lo que vamos a recibir como beneficio es, primero, tasas de interés más bajas porque se supone que no deben tener el impacto de la inflación, porque aquí estamos controlando ese poder adquisitivo, entonces vamos a tener tasas de interés más bajas, vamos a tener cuotas más bajas y en ocasiones, dependiendo de la entidad financiera, nos van a prestar más dinero que si lo pidiéramos en pesos, porque va a depender de la conversión que se haga cuando es de pesos a VR. Aquí yo tengo unos comentarios respecto a esos beneficios que ya se los voy a mencionar más adelante, porque creo que son y no son beneficios y depende de la persona que vaya a adquirir este tipo de créditos. Es importante entender que esta modalidad no todo el mundo accede a estos créditos. De hecho, es muy común que las personas accedan al cálculo directamente en pesos, pero aquellas personas que acceden a estos créditos de VR lo hacen por dos cosas y se los digo como experiencia cuando trabajé en bancos, y es que primero para que te aprueben mucho más rápido el crédito y segundo para que te desembolsen más dinero del que necesitas o más dinero del que te prestarían si es la modalidad en pesos. Entonces, por eso hay algunas personas que acceden a tomar estos créditos bajo la modalidad de VR. Pero como ya les dije, los beneficios que nos da el sistema financiero, que nos menciona el sistema financiero, les voy a mencionar los riesgos que yo considero personalmente que corremos a la hora de tomar el crédito a través de la modalidad de VR. El primer riesgo que debemos tener en cuenta es que la inflación aumenta y la inflación usualmente aumenta. ¿Y esto cómo nos impacta? En el momento en el que tenemos la tasa de interés, voy a poner un número X, 7% digamos. El 7% es la tasa de interés de este crédito bajo la modalidad VR, que se supone que es mucho más baja que la que tendría un crédito en pesos, que sería del 10%, por dar un ejemplo. Pero resulta que si en la medida en la que va pasando el tiempo va aumentando la inflación, pues esta inflación va a pegarle directo a la tasa y por ende va a cambiar la VR y empezamos a hacer el cálculo de cómo sería la tasa de la VR más el impacto en inflación y nos va a terminar dando una tasa mucho más alta de la que tendría el crédito con cálculo en pesos. Entonces es algo riesgoso porque sí o sí estamos sujetos a la variación de la inflación que va a impactar directamente en la VR. El segundo riesgo, que a mí personalmente es el que más me disgusta y más me inquieta, es que el capital de la deuda puede aumentar y seguramente va a aumentar. ¿A qué me refiero? Resulta que ustedes sacaron el crédito hoy con una VR de 350 pesos, lo que quiere decir que les van a prestar 428.000 VRs, que fue el ejercicio que les hice. Pero resulta que de aquí a 5 años la VR ya no va a estar en 350, sino que va a estar en 400. Es decir, que ustedes tienen que devolver, no sé, voy a poner un número X, tienen que devolver 800 VRs.
Entonces, en ese momento, pues las VRs que ustedes deben devolver ya no van a ser calculadas cada una sobre los 350, sino los 400. Por ende, el valor que deben pagar es mayor y por ende el capital va a ser mayor. Digamos que el capital en ese momento del crédito ya no son los 428.000 VRs, sino que son 400. Ustedes ya pagaron 28.000 VRs. Quiere decir que antes debían el valor que está acá, que les pongo aquí en esta parte, pero ahora con el nuevo cálculo de la VR, ustedes ahora deben esto. Entonces, el crédito va aumentando, el capital va aumentando y da esa percepción de que nunca se va a pagar el crédito porque aumenta, aumenta, aumenta y ustedes van a terminar pagando muchísimo más por ese inmueble de lo que pagarían si lo toman con un crédito a pesos. A mí eso es lo que más me disgusta de este tema de la VR y por eso cuando compramos con mi esposo este apartamento, lo primero que definimos es que el crédito iba a ser sí o sí por pesos porque no queríamos asociarlo a una VR que va a estar en constante cambio y que nos podía afectar. Y de hecho, acá entre nosotros compramos el apartamento en una época en que las tasas de interés estaban bajitas porque estábamos en época de pandemia donde todo estaba quieto, estaba congelado, estaba controlado, pero hagan de cuenta que 6 meses transcurridos se disparó la inflación, se dio la apertura pues ya económica después de pandemia y se disparó la inflación impresionante y eso nos hubiera perjudicado un montón en el crédito si lo hubiéramos tomado con VR. Entonces por eso es un tema que no me parece tan chévere. El tercer riesgo que está muy asociado a todo este tema de cómo va cambiando la VR a lo largo del tiempo es que no hay una disminución de la cuota, es decir, nos dicen que uno de los beneficios es que las cuotas son más bajitas respecto a la modalidad en pesos y técnicamente sí cuando inicia el crédito. ¿Qué pasa? Que como la VR va cambiando y va aumentando, por ende las cuotas van a ir aumentando, entonces esa percepción de cuota más bajita realmente no es tan así porque a medida del tiempo va cambiando. Cuando solicitamos un crédito en pesos, usualmente, al menos de que tomen una modalidad de crédito diferente, pero la gran mayoría son a cuota fija, entonces todos los meses ustedes pagan el mismo valor. Yo por este apartamento todos los meses pago el mismo valor. Entonces sé que hoy, mañana, en una semana, en un año, en 2 años no me va a cambiar la cuota porque es cuota fija. En cambio, por el tema de las VRs siempre va a estar cambiando y siempre se van a requerir más VRs para poder pagar la cuota, es decir, más dinero. El cuarto riesgo que veo aquí a través de los créditos con VR es que nos endeudamos más de la cuenta. ¿Por qué? Porque como uno de los beneficios es que nos desembolsan más dinero si tomamos el crédito por VR que por el crédito en pesos, entonces vamos a pedir más dinero del que necesitamos y por ende nos vamos a endeudar más y sobre todo el capital va a aumentar. Entonces esto es una bola de nieve donde vamos a terminar pagando demasiado dinero y donde el crédito va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar y nos vamos a endeudar más de la cuenta. De hecho, muchos expertos, yo no soy experta propiamente en el tema de vivienda, pero muchos expertos en vivienda mencionan que se puede aproximar una crisis hipotecaria asociada a las personas que tienen créditos de VR, porque como la inflación ha estado aumentando tanto y la disminución que se ha estado dando ahorita no es tan significativa en comparación con todo lo que aumentó, las personas están pagando demasiado por sus créditos hipotecarios y pueden tener riesgo de pérdida de sus inmuebles. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de endeudarnos. Y el último riesgo que considero es que cuando miramos cómo aumenta la VR, nos damos cuenta que tiene cierto nivel de variación y cierto crecimiento que está asociado, está muy cercano a la inflación. ¿Qué pasa? Que los salarios no aumentan en la misma medida que aumenta la VR. Además, porque los gastos familiares y los gastos de vivienda que tenemos no son únicamente para un crédito hipotecario, sino que además tenemos que pagar por nuestra subsistencia, alimentos, colegios, servicios, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, no es equiparable entre el aumento del salario y el aumento del VR y por ende estamos perdiendo capacidad de pago a la hora de poder asumir un crédito de estos. Entonces, como ven, son créditos que nos van a poder aprobar más rápido, que nos van a desembolsar más y que técnicamente vamos a pagar menos, pero que por este tema de la variación de la VR nos puede jugar en contra y afectar precisamente el cómo vamos a poder pagar este tipo de créditos. Además que son créditos que no son chiquitos, son grandes porque son de inmuebles, de vivienda, entonces generan un impacto bien importante.
Ahora que les he explicado un poco más de qué se trata la VR, a título muy personal lo que les recomiendo acá es que en la medida de lo posible cuando vayan a tomar un crédito y sobre todo un crédito tan grande como un crédito asociado a los inmuebles o a un crédito hipotecario, traten que sea con cuotas fijas, con valores fijos, que no vaya a ser tan susceptible a cambios en inflación, en devaluación, revaluación y demás que les afecte y les impacte su crédito, que a futuro no puedan pagar esa deuda y terminen perdiendo la vivienda o perdiendo el inmueble. Creo que es lo mejor que podemos hacer a la hora de tomar un crédito y es tratar de garantizar y controlar lo más que se pueda el valor que vamos a pagar. Por eso siempre les recomiendo que tomen créditos de valor fijo. Espero que les haya gustado este episodio. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué dudas tienen, qué preguntas, qué inquietudes tienen asociadas a todo este tema de la VR. Con mucho gusto se las respondo. Muy pronto voy a hacer un video de preguntas y respuestas porque me han hecho muchas preguntas muy buenas que la verdad no se las quiero responder por chat o por escrito porque creo que los puedo explicar muchísimo mejor aquí en un video. Entonces aprovechen y déjenme preguntas ya sea de este tema o de los temas que quieran aquí abajo en los comentarios o en mis redes sociales que se las comparto aquí, donde también les aviso cuando subimos nuevos videos y demás. Pero cuéntenme ahí también qué preguntas y qué dudas tienen. Les voy a dejar una cajita de preguntas a lo largo de esta semana para que me cuenten qué dudas tienen y hacemos un video bien chévere. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal acá en la parte de abajo y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Videos nuevos lunes, miércoles y episodio nuevo del podcast Píldoras Financieras en su segunda temporada todos los sábados y también con contenido adicional en redes sociales. Les mando un abrazo gigantesco y recuerden que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera, está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.